Divulgando las Finanzas presenta Delta Black-Scholes explicada. Agradecemos el apoyo al proyecto Portafolios Óptimos con Criterios ASG, con clave SIP 2023-75 del Instituto Politécnico Nacional, desarrollado por Ambrosio Ortiz Ramírez, Ana Lorena Jiménez Preciado, Juan M. Segovia Aldape y Erika García Blanquel, generado el 7 de noviembre del año 2025 con tecnología Google LMM, Notebook LM. Sean bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un concepto súper importante en el mundo de las opciones financieras. Hablamos de delta. Así es, específicamente delta dentro del modelo Black-Scholes, que es un clásico. Exacto. Es una de las griegas, ¿no? De primer orden, dicen. Y bueno, clave si operas opciones o si simplemente te interesa entender cómo funcionan. Fundamental, sí. Y para esta charla nos estamos basando bastante en el contenido de un video Option Delta Explained Derivation Walkthrough, del canal Finance Explained. Muy bueno, por cierto. Sí, muy claro. La idea hoy es, bueno, primero entender qué es delta, ¿no? Luego, ver cómo se calcula normalmente, que siempre sale ese famoso N de 1. Ajá, el N de 1. Pero después, y aquí es donde se pone bueno para los que les gustan los números, como estudiantes de economía o finanzas quant, queremos meternos a fondo en la derivación matemática. Ver de dónde sale ese N de 1 y si es toda la historia. Justo, ver si la práctica coincide exactamente con la teoría matemática pura. Venga, pues empecemos por lo básico, delta. Decimos que es clave, fundamental. ¿Por qué tanta importancia en la operativa? Pues mira, es que delta te dice cuánto esperarías que cambie el precio de tu opción si el precio del activo que está debajo, el subyacente, se mueve un peso, por decir algo. O sea, mide la sensibilidad. Exacto. Técnicamente, es la primera derivada parcial del precio de la opción respecto al precio del subyacente. Un ejemplo rápido. Si tienes una delta de 0.5, significa que si el subyacente sube $1, tu opción, en teoría, subiría unos 50 centavos. Ok, manteniendo todo lo demás constante, claro. Claro, claro. Ceteris paribus, como decimos. Entonces, a mayor delta, más sensible es la opción a los movimientos del subyacente. Y si es bajo, pues menos sensible. Justo. Un delta cercano a 0, pues casi ni se inmuta aunque el subyacente se mueva. ¿Y estos valores de delta, entre qué números se mueven normalmente? Para una opción de compra, una call option, que es en lo que nos enfocamos hoy, la delta va de 0 a 1. 0 a 1, ok. Sí, cuando está muy dentro del dinero, o sea que el precio de ejercicio es mucho más bajo que el precio actual del activo, ahí la delta se acerca a 1. Y eso significaría que se mueven casi igual, ¿no? El precio de la opción y el del activo. Prácticamente a la par, sí. Como si tuvieras el activo mismo, en términos de sensibilidad al precio. Vale, el concepto creo que está claro. Sensibilidad. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo sacamos ese número? Lo más común, lo que ves en todos lados, es usar la fórmula de Black-Scholes. Ajá. Y para la opción de compra, te dicen, delta es N de 1. Punto. Suena súper directo. Sí, parece muy sencillo. Pero aquí es donde entra nuestra curiosidad, ¿no? Inspirada por la fuente. ¿De verdad es tan simple? O sea, ¿esa N de 1 coincide con la definición matemática estricta de delta como una derivada? Exacto. Esa es la pregunta clave que plantea el análisis. A ver, en la práctica todo el mundo usa N de 1. Funciona. Es el estándar. De acuerdo. Pero si delta, por definición matemática pura, es la derivada de C respecto a S. Entonces, ¿por qué específicamente N de 1? ¿Y es N de 1 la respuesta completa desde el punto de vista del cálculo, o es una aproximación buenísima? Para resolver eso, no queda otra. Hay que sacar lápiz y papel. Bueno, o la hoja de cálculo. Y hacer la derivada. ¡Exacto! Hay que meterse al cálculo diferencial. Venga, pues, vamos allá. Recordemos rápido la fórmula de Black-Scholes para una opción de compra europea. C es igual a S por N de 1 menos K por E a la menos RT por N de 2. Correcto. Donde C es el precio de la call, S el precio del subyacente, K el strike, R la tasa libre de riesgo, T el tiempo que falta. N de 1 y N de 2 son esas funciones de distribución normal acumulada. Y nuestro objetivo es dc/ds, la derivada parcial de C respecto a S. Eso es delta. Muy bien. Y para no hacernos bolas, lo mejor es dividir la fórmula en dos cachos y derivar cada uno respecto a S.
Tiene sentido. ¿Cuáles serían esos cachos? Primero, derivamos el término S por N de 1. Y segundo, derivamos el K por E a la menos RT por N de 2. La delta final será la resta de esas dos derivadas. Perfecto. Pues vamos con la primera parte. Derivar S por N de 1 respecto a S. Aquí tenemos un producto, ¿no? S depende de S y N de 1 también depende de S porque D1 lleva una S adentro. Correcto. Así que necesitamos la regla del producto para derivadas. Esa de V' es igual a U' V plus V'. La clásica. A ver, si U es S y V es N de 1, la derivada de S es 1. Entonces queda 1 por N de 1 más S por la derivada de N de 1 respecto a S. O sea, N de 1 plus S por dN de 1 de S. Exactamente. Y ahora el punto clave es calcular esa derivada. dn de 1 de S. Como n de 1 es una función que depende de d1 y d1 depende de S, usamos la regla de la cadena. Ok, la regla de la cadena. ¿Cómo la aplicamos aquí? Nos dice que dn de 1 entre ds es igual a n' de d1, que es la función de densidad de probabilidad normal, la campanita de Gauss, evaluada en d1. Ajá. Multiplicada por la derivada de d1 respecto a S, o sea, n' de d1 por d de 1 entre ds. Vale. Entonces ahora necesitamos sacar esa derivada, de D1 entre DS. Exacto. Hay que recordar la fórmula de d1. Es S logaritmo de S sobre K más R más sigma cuadrada sobre 2 por T, todo entre sigma raíz de T. Uf, sí, esa fórmula. Y al derivarla respecto a S, ¿qué pasa? ¿Se simplifica mucho? Fíjate que sí, bastante, porque casi todo en D1 es constante si estás derivando respecto a S. La K, la R, la sigma, la T. Todo eso no cambia con S. Cierto. El único término que realmente depende de S es el logaritmo natural de S, que viene de ln sk igual a ln de S ln de k. Y la derivada de ln de S respecto a S es... 1 sobre S. Exacto. Entonces, al hacer la derivada de todo D1, muchos términos se van a cero. Y al final, después de simplificar, resulta que D1 de S es simplemente 1 entre S por sigma por raíz de T. ¡Órale! ¡Qué bien se reduce! Entonces, si ya tenemos D1 de S, ¿cómo queda dN de D1 de S? Pues sustituimos. Queda dn de 1 de S igual a n' de D1 multiplicado por ese resultado, n'(S) sigma raíz de T. Ok. Y ahora volvemos al resultado que teníamos de la regla del producto, que era N1 plus S de N de 1 de S. Si metemos ahí lo que acabamos de encontrar... A ver, N de 1 plus S, N' de 1, S sigma raíz de T. Ah, mira, la S se cancela. Exacto. La S que multiplica y la S que divide se van. Y nos queda el resultado final para la derivada de la primera parte. N de 1 plus N'(S) sigma raíz de T. Perfecto. Ya tenemos la mitad. Ahora, la segunda parte de la fórmula de Black-Scholes, ese término K, E, menos RT, N de 2. Hay que derivarlo respecto a S. Tenemos que repetir todo el rollo con D2. Ahí viene lo bueno. Afortunadamente, no. Hay un atajo que también menciona la fuente. Resulta que hay una relación muy directa entre D1 y D2. Ah, ¿sí? Sí, D2 es simplemente D1 menos sigma por raíz de T. Ok. Entonces, si derivamos esa igualdad respecto a S, ¿cuánto es la derivada de sigma por raíz de T respecto a S? Pues sigma y T son constantes respecto a S. Así que 0. Exacto. Por lo tanto, la derivada de D2 respecto a S es igual a la derivada de D1 respecto a S. O sea, d de 2 de S igual a d de 1 de S. ¡Wow! Eso sí que ahorra trabajo. Muchísimo, porque entonces para calcular dn de 2 de S con la regla de la cadena, que sería n' de 2, d de 2 de S, podemos usar el mismo d de 1 de S que ya encontramos. Claro, el medio C por 1S, sigma raíz de T.
Justo. Entonces, de n2 de S nos queda n' de 2 S sigma raíz de t. Vale. Y ahora, para derivar el término completo, KRT n de 2, fíjate que KRT es una constante respecto a S. Sí, no tiene S por ningún lado. Entonces, la derivada es simplemente esa constante multiplicada por dn2 de S. O sea, KRT n' de 2 S sigma raíz de t. Y ya está, esa es la derivada de la segunda parte. Genial. Entonces ya tenemos las dos derivadas, la de la primera parte y la de la segunda. Para sacar delta, que es ds de S, restamos la segunda de la primera. A ver si lo digo bien. Delta sería n de 1 plus n' de 1 sigma raíz de t, menos KRT n' de 2 S sigma raíz de t. Exactamente, esa es la expresión matemática completa y rigurosa para delta. Pero, a ver, esto se ve más complicado que solo n de 1, que era como empezamos, ¿no? Dijimos que eso era lo que usaba todo el mundo. Ajá. ¿Qué onda con los términos extra? O sea, el plus n de 1 sigma raíz de t y el KE a la RT n de 2 S sigma raíz de t. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se cancelan o algo así? Y aquí es donde está el descubrimiento interesante o la confirmación clave de este análisis. Matemáticamente hablando, tienes toda la razón, esos términos están ahí. No se cancelan uno al otro en la fórmula general. La expresión que acabas de decir es la delta pura, la derivada exacta. Ok. Pero, y este es el gran pero, lo fascinante es que si sumas esos dos términos adicionales, o sea, si calculas n de 1 sigma raíz de t, KE a la RT n de 2 S sigma raíz de t, el resultado es numéricamente pequeñísimo. Pequeñísimo. ¿Cuánto es pequeñísimo? Extremadamente cercano a cero. Para casi cualquier condición de mercado que te imagines en la vida real, el valor de esa resta es, pues, prácticamente cero. Insignificante. O sea, la matemática nos da una fórmula más larga, pero en la práctica, ese pedazo extra casi no pinta. La fuente que usamos hasta hizo una prueba con números, ¿verdad? Así es. Cuentan que hicieron la prueba en Excel. Compararon el valor de n de 1 solito contra el valor de la fórmula completa que derivamos. ¿Y qué encontraron? Que solo en condiciones muy específicas, creo que daban el ejemplo de cuando el precio del activo es igual al precio de ejercicio, S igual a K, con una volatilidad del 30%, tasa del 1% y a 2 años. Solo ahí se empieza a notar una diferencia. ¿Y qué tan grande era esa diferencia, incluso en ese caso? Minúscula. Según el video, la diferencia aparece después del 15º decimal. No, bueno. 15 decimales. Eso no le importa a nadie en la práctica, ¿o sí? Exacto. Es una diferencia tan ridículamente pequeña que no tiene ninguna relevancia práctica para la inmensa mayoría de las aplicaciones financieras. Entonces, ¿la conclusión cuál es? Pues la conclusión práctica es clarísima. Para todo fin útil, como dicen en inglés for all intents and purposes, n de 1 es la delta de una opción de compra. Funciona perfecto. O sea, calcular la fórmula completa, la matemáticamente exacta, es... Es innecesario. No te da una precisión extra que valga la pena el esfuerzo adicional o el costo computacional. Por eso en la práctica todo el mundo usa n de 1 y duerme tranquilo. Qué interesante cómo a veces la matemática te da un resultado puro y la práctica encuentra una simplificación que funciona igual de bien en el 99.9999% de los casos. Ahora, dejando un poco el cálculo pesado, ¿cómo se comporta esta delta en la vida real? Dijiste que cambia. Sí, claro, es muy dinámica. Si te imaginas una gráfica del precio de la opción contra el precio del subyacente, delta es la pendiente de esa curva en cada punto. Y esa pendiente no es recta, ¿verdad? Para nada. Cambia si el precio del subyacente sube o baja. Pero no solo eso, también le afectan los otros parámetros de Black-Scholes. ¿Cómo cuáles? ¿Qué más mueve a delta? Principalmente el tiempo que falta para que la opción expire y la volatilidad implícita que tenga el mercado. ¿Y cómo la afectan? Pues mira, a medida que se acerca el vencimiento, o si la volatilidad sube o baja, la forma de esa curva de precios cambia. La fuente usa una analogía que me gusta. Es como si estos cambios aplastaran o estiraran la distribución de probabilidad que está detrás de n de 1. Ah, ok. Y al cambiar la forma de la distribución, cambia la pendiente en cada punto. O sea, cambia delta aunque el precio del subyacente sea el mismo. Entendido. Es una medida viva, digamos. Muy viva. Pero ojo,
Aunque cambie y baile, siempre hay algo que se cumple para una call standard. Delta nunca se sale del rango entre 0 y 1. Siempre está ahí acotada. Exacto. No puede ser negativa ni mayor que 1. Muy bien, pues creo que hemos cubierto bastante terreno. Hagamos un resumen rápido. Delta, medida clave de sensibilidad, nos dice cómo se mueve la opción con el subyacente. Ajá. La forma práctica de calcularla, N de 1 de Black-Scholes, y es lo que usa todo el mundo. Correcto. Pero hoy nos metimos a la derivación matemática completa siguiendo la fuente y vimos que la fórmula exacta es un poquito más larga. Un poquito sí. Incluye esos términos con n' de D1 y n' de D2. Pero el gran hallazgo es que esos términos extra en la práctica suman casi cero. Son numéricamente insignificantes. Exacto. Por eso n de 1 es una aproximación casi perfecta y totalmente válida para el uso diario. Fascinante. Y bueno, esta exploración nos deja con una reflexión final, ¿no? Algo que sugiere la propia fuente. A ver, Si bien ND funciona de maravilla casi siempre, ¿podría esa diferencia mínima, esa que está después del 15º decimal, tener alguna consecuencia en situaciones súper extremas o muy específicas? ¿cómo cuáles, por ejemplo? Pues, no sé, quizás en estrategias de cobertura delta, el delta hedging, pero llevadas a una precisión altísima, casi robótica, o a lo mejor en el desarrollo de modelos financieros futuros más sofisticados que se basen en Black-Scholes pero quieran refinarlo al máximo. Entiendo. ¿Podría esa diferencia infinitesimal volverse relevante si el mercado se vuelve loco o al valorar cosas muy exóticas? Exacto. Es una pregunta abierta, ¿no? Sobre dónde termina la relevancia práctica y dónde empieza la pureza matemática o la necesidad de modelos aún más precisos para casos muy particulares. Es un buen punto para pensar sobre cómo interactúan la teoría y el mundo real en las finanzas. Sin duda, una reflexión muy pertinente para cerrar este análisis de la delta de Black-Scholes. Esperemos que esta charla haya sido de utilidad y haya aclarado este concepto tan importante.